El disparo del rifle resonó como un trueno entre los árboles secos del valle. Isabel Mendoza se estremeció, apretando con fuerza la mano de su hijo pequeño, mientras la multitud reunida en el porche destartalado retrocedía unos pasos. El sheriff Conway bajó el arma y miró directamente a la viuda. «La finca es suya ahora, señora, por $25 y su valentía. Que Dios la acompañe, porque nadie más en este pueblo lo hará». El último cartel de subasta se desprendió con la brisa, revelando la verdad que todos en el condado susurraban. Nadie había querido aquella propiedad en las afueras de Santa Rosa, Nuevo México, desde hacía más de 30 años. Nadie excepto Isabel, una mujer que había perdido todo excepto su determinación. Lo que Isabel no sabía, mientras observaba la casona de adobe agrietada y los campos yermos que ahora le pertenecían, era que el silencio que envolvía aquellas tierras ocultaba secretos que cambiarían no solo su destino, sino la historia de todo el valle. Secretos que, inexplicablemente, parecían llamarla por su nombre en el susurro del viento entre los viejos olmos. El hombre más anciano del pueblo, Don Sebastián, se acercó cojeando hasta ella. Su rostro curtido por el sol y los años parecía más sombrío que nunca. «Ha comprado más que tierra, señora», murmuró ajustándose el raído sombrero. «Ha comprado historias que deberían permanecer enterradas». Isabel irguió la cabeza, enfrentando la mirada del anciano sin vacilar. «Las historias, como las personas, don Sebastián, merecen ver la luz, especialmente aquellas que han estado demasiado tiempo en la oscuridad». El anciano negó con la cabeza, alejándose lentamente. «El silencio habla en esa casa, señora, y no siempre dice cosas que queremos escuchar. Si estás viendo este video desde la calidez de tu hogar en Chicago o quizás desde un pequeño pueblo en Arizona, imagina por un momento cómo se sintió Isabel al pisar por primera vez aquella tierra que todos evitaban. Una tierra donde, bajo las tablas del granero abandonado, descansaba una verdad enterrada durante décadas que pronto saldría a la luz. El año era 1853. La fiebre del oro de California ya comenzaba a perder fuerza, pero la promesa del oeste americano seguía atrayendo a miles. Para Isabel Mendoza, sin embargo, no existían sueños de riqueza. Solo la necesidad desesperada de un lugar donde comenzar de nuevo después de que la viruela le arrebatara a su esposo Miguel 6 meses atrás, dejándola sola con sus 3 hijos, Antonio de 12 años, Elena de 9 y el pequeño Tomás de apenas 5. De ascendencia española pero nacida en territorio americano cuando aún pertenecía a México, Isabel había crecido entre 2 mundos. Hija de un pequeño comerciante de Santa Fe, había recibido educación tanto en inglés como en español, una ventaja poco común para una mujer de su época. Se había casado joven con Miguel Mendoza, un carpintero respetado cuyo taller prosperó hasta que la enfermedad lo consumió en apenas 3 semanas. Las deudas acumuladas durante la enfermedad de Miguel obligaron a Isabel a vender el pequeño taller y la casa en Santa Fe. Con los escasos dólares que le quedaron después de pagar a los acreedores, cargó sus pocas pertenencias en una carreta desvencijada y viajó hacia el sur, siguiendo rumores de tierras baratas en el condado de Lincoln. El camino había sido duro. 2 ruedas rotas, un asalto del que se salvaron por la intervención providencial de una patrulla del ejército, y las inclemencias del tiempo habían puesto a prueba su determinación. Pero Isabel era de la clase de mujeres que el oeste forjaba en acero, inquebrantables ante la adversidad. «No hay nada para usted allí, señora Mendoza», le había advertido el padre Domínguez en Santa Fe, sus ojos cansados cargados de preocupación genuina. «La finca de los Blackwood lleva abandonada desde los disturbios de 1820. Dicen que la tierra está maldita. ¿Maldita por quién, padre?», había preguntado Isabel con una sonrisa triste. «¿Por Dios o por los hombres?». El sacerdote había guardado silencio durante un largo momento.
A veces, hija mía, las maldiciones más duraderas son aquellas que los hombres crean con sus acciones y que otros perpetúan con su silencio. Pero Isabel no tenía alternativas. La familia de Miguel la había culpado por su muerte, alegando que una buena esposa habría encontrado la manera de salvarlo. Sus propios padres habían fallecido años atrás. Con 3 bocas que alimentar y sin más recursos que sus manos y su inteligencia, la viuda había reunido todo su coraje para pujar por aquella propiedad que nadie quería. $25, había dicho con voz firme ante la mirada atónita del sheriff y los pocos curiosos reunidos para la subasta. Nadie más había ofrecido un centavo. ¿Está segura, señora?, había preguntado el funcionario del juzgado, un hombre flaco con gafas de montura metálica que parecían demasiado grandes para su rostro afilado. Esta propiedad ha tenido 6 dueños en los últimos 30 años. Ninguno ha durado más de un año. El último huyó en mitad de la noche, dejando todas sus pertenencias atrás. «Estoy segura», respondió Isabel. «Mi familia necesita un hogar, y yo no creo en fantasmas ni maldiciones». El hombre se había encogido de hombros antes de sellar los documentos. «Como decí, los impuestos se pagan el primer lunes de cada mes. Buena suerte, señora Mendoza. La va a necesitar». Ahora de pie frente a la casona de 2 plantas, con su fachada de adobe agrietada, ventanas rotas y un porche que amenazaba con derrumbarse, Isabel sentía una mezcla de terror y determinación. A su alrededor, los campos que alguna vez habían sido fértiles se extendían abandonados. El establo, el granero y un pequeño molino de agua completaban la propiedad. Todo parecía muerto excepto el arroyo que serpenteaba por el límite este de la finca, proporcionando el único sonido, además, del viento que mecía los árboles secos. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntó Elena mirando con aprensión la casa mientras Antonio descargaba el baúl con sus escasas pertenencias. «Sí, mi amor». «Pero pronto no la reconocerás», respondió Isabel, obligándose a sonreír mientras acariciaba el cabello de su hija. «Antonio, lleva a tus hermanos adentro mientras reviso el establo». El muchacho asintió, tomando la mano de Tomás y haciendo un gesto a Elena para que lo siguiera. Isabel los observó entrar en la casa con el corazón encogido. ¿Había cometido un error? ¿Había condenado a sus hijos a una existencia miserable por su obstinación? Sacudió la cabeza apartando esos pensamientos. No tenían otra opción. Esta era su oportunidad y la aprovecharían. El establo estaba en mejor estado de lo que esperaba. El techo de madera necesitaba algunas reparaciones, pero las paredes de adobe grueso se mantenían firmes. Había espacio para al menos 6 caballos, aunque actualmente solo poseían una mula vieja. En un rincón encontró herramientas oxidadas pero recuperables, azadas, palas, rastrillos, tesoros para quien planeaba volver a trabajar la tierra. El interior de la casa estaba en mejores condiciones de lo que su exterior sugería. Muebles cubiertos con sábanas polvorientas poblaban las habitaciones. Una gran mesa de roble dominaba la cocina y una escalera crujiente conducía a 3 dormitorios en el piso superior. Parecía como si los antiguos dueños hubieran desaparecido dejando casi todo atrás. «Es como si hubieran huido, mamá», observó Antonio, siempre perspicaz. «¿Por qué alguien dejaría todo esto?». Isabel pasó la mano por la superficie polvorienta de un aparador tallado. «No lo sé, hijo, pero ahora es nuestro, y eso es lo que importa». Esa noche, después de improvisar una cena con las provisiones que habían traído, Isabel arropó a sus hijos en una de las habitaciones. La cama era lo suficientemente grande para los 3, y prefería mantenerlos juntos esta primera noche en su nuevo hogar. «¿Crees que hay fantasmas, mamá?», preguntó Tomás con los ojos muy abiertos. Isabel sonrió, besando su frente. «No, mi amor. Los únicos fantasmas que existen son los recuerdos que no dejamos descansar». Cuando los niños finalmente se durmieron, Isabel recorrió la casa con una lámpara de aceite. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían observarla. El silencio era absoluto,
interrumpido solo por el ocasional crujido de la madera vieja y el lejano ulular de un búho. En el estudio de la planta baja, un escritorio macizo llamó su atención. Intentó abrir los cajones, pero estaban cerrados con llave. Buscando alrededor, encontró una pequeña llave de hierro oculta tras un cuadro torcido. Encajaba perfectamente. Dentro del cajón superior había documentos amarillentos, recibos, facturas, cartas personales. Pertenecían a Jonathan Grant, aparentemente el penúltimo propietario. Isabel los revisó rápidamente, pero no encontró nada de interés inmediato. Los guardó cuidadosamente para examinarlos con más detenimiento después. Exhausta por el largo día, subió al dormitorio principal. Se detuvo en el umbral sintiendo una extraña sensación. Por un instante le pareció escuchar un susurro, como si alguien pronunciara su nombre. Isabel se dio la vuelta bruscamente, pero solo encontró el pasillo vacío. «El viento», se dijo a sí misma. «Solo es el viento colándose por alguna ventana mal sellada». Durante las primeras semanas, Isabel y sus hijos se dedicaron a limpiar y reparar lo más urgente. Antonio, que había aprendido el oficio de su padre, demostró tener habilidad para la carpintería. Entre los dos arreglaron el techo que goteaba y aseguraron puertas y ventanas. Elena aprendió a cocinar en el viejo fogón, mientras Isabel intentaba recuperar al menos una parte del huerto para plantar maíz, frijoles y calabazas. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias. Descubrieron que el pozo aún proporcionaba agua fresca y limpia. Encontraron gallinas silvestres anidando en un rincón del granero, lo que prometía huevos frescos. Un viejo manzano, sorprendentemente vivo entre tanta desolación, estaba cargado de frutos casi maduros. Pero el pueblo los evitaba. Las pocas veces que Isabel bajó a Santa Rosa para comprar provisiones, las miradas de desconfianza la siguieron por las calles. Nadie le dirigía la palabra excepto para lo estrictamente necesario. «Es la maldición de los Blackwood», escuchó murmurar a una anciana en la tienda de abarrotes. «Primero los indios, luego la masacre. Esa tierra está empapada de sangre. Ninguna familia ha durado más de un año allí desde entonces». Isabel fingió no oír, mientras pagaba la harina y las semillas que necesitaba. No podía permitirse el lujo de creer en maldiciones. En el camino de regreso se cruzó con el sheriff Conway. El hombre detuvo su caballo junto a su carreta. «¿Cómo van las cosas en la vieja finca, señora Mendoza?» «Progresando, sheriff. Lentamente, pero progresando». El hombre la estudió con una expresión indescifrable. «Ha habido rumores. Dicen que ha estado haciendo preguntas en el pueblo. Preguntas sobre los antiguos dueños». Isabel mantuvo su rostro impasible. «Simple curiosidad. Quiero conocer la historia de mi propiedad. Algunas historias es mejor dejarlas dormir, señora». El sheriff se inclinó ligeramente hacia ella. «Por el bien de sus hijos». Antes de que Isabel pudiera responder, el hombre espoleó su caballo y se alejó, dejándola con una sensación de inquietud que la acompañó durante todo el regreso. Fue durante la cuarta semana, mientras limpiaba el granero para almacenar las herramientas, cuando Isabel encontró la primera pista. Una tabla del suelo, ligeramente más elevada que las demás, cedió bajo su peso con un crujido. Al arrodillarse para examinarla, notó que estaba suelta. La curiosidad pudo más que la precaución, y usando un viejo destornillador, logró levantar la madera. El hueco debajo era pequeño, apenas lo suficiente para contener una caja de hojalata oxidada. Isabel la sacó con cuidado, sintiendo el peso considerable entre sus manos. La capa de polvo indicaba que llevaba años, quizás décadas, oculta allí. Con dedos temblorosos por la anticipación, abrió la tapa. Un diario encuadernado en cuero, amarillento por los años, descansaba junto a un pequeño retrato pintado a mano de una mujer joven, con un vestido azul y una expresión serena. La pintura, aunque descolorida, revelaba a una mujer hermosa de rasgos aristocráticos, ojos oscuros y brillantes que parecían mirar directamente al observador. Pero lo que hizo que su corazón se acelerara
fue el fajo de documentos atados con una cinta desgastada. Al desplegarlos bajo la luz que entraba por las rendijas del granero, Isabel se dio cuenta de que estaba sosteniendo escrituras de propiedad. Escrituras fechadas en 1819, con un nombre que no era Blackwood, propiedad de doña Lucía de Montoya y Aragón. Las manos de Isabel temblaron mientras pasaba las páginas. Según aquellos documentos, la finca, que se extendía por más de 200 acres, había pertenecido originalmente a una familia de origen español, los Montoya, como parte de una merced real otorgada durante el período colonial. Los Blackwood aparecían mencionados solo en documentos posteriores, fechados en 1821, después de la independencia de México. Isabel abrió el diario y descubrió que estaba escrito en un español elegante. Era el diario personal de Lucía de Montoya, la mujer del retrato. Las primeras páginas describían una vida próspera. La hacienda producía trigo, maíz y criaba caballos de calidad. Lucía estaba casada con don Francisco de Montoya y tenían 3 hijos. Hoy mi Francisco ha regresado de Santa Fe con noticias preocupantes, decía una entrada fechada en marzo de 1820. Los americanos llegan en números cada vez mayores. Algunos respetan nuestras costumbres y leyes, pero otros miran nuestras tierras con avaricia. Francisco dice que debemos ser cautelosos, especialmente con los hermanos que se han establecido en el Valle Norte. No confíe en sus intenciones. A medida que pasaba las páginas, Isabel sintió un escalofrío. La caligrafía se volvía más errática, las entradas más desesperadas. Los Blackwood han visitado la hacienda hoy, escribía Lucía en junio. William se muestra cordial, pero hay algo en sus ojos que me inquieta. James es menos sutil en su codicia. Observó nuestros campos, nuestro ganado, incluso a nuestras hijas, con una mirada que me heló la sangre. Francisco dice que debemos ser hospitalarios, que son los nuevos tiempos. Pero yo temo lo que estos hombres puedan traer a nuestras vidas. La última entrada, fechada el 15 de julio de 1820, contenía solo una frase: «Vienen por nosotros. Que Dios nos proteja». Un ruido en la entrada del granero hizo que Isabel levantara la vista, sobresaltada. Antonio estaba allí, observándola con curiosidad. «¿Qué encontraste, mamá?» Isabel dudó un momento antes de responder. Algo le decía que debía ser cautelosa con su descubrimiento. «Solo algunos papeles viejos, hijo. Ven, ayúdame a preparar la cena». Guardó rápidamente los documentos en la caja y la ocultó entre los pliegues de su falda. Esa noche, después de acostar a los niños, Isabel volvió a examinar los documentos a la luz temblorosa de una vela. Entre los papeles encontró algo que había pasado por alto, un mapa detallado de la propiedad, donde se marcaban estructuras que ya no existían y, lo más intrigante, una X en el límite norte, cerca del arroyo, con una inscripción en letra diminuta: «La Cueva del Eco». A la mañana siguiente, dejando a Elena a cargo de Tomás, Isabel y Antonio se dirigieron hacia el norte de la propiedad, siguiendo el curso del arroyo. La vegetación se volvía más densa en esa zona, con álamos y sauces que parecían haber resistido los años de abandono gracias a la proximidad del agua. «¿Qué buscamos exactamente, mamá?», preguntó Antonio apartando una rama baja. «No estoy segura», respondió Isabel. «El mapa marca un lugar especial por aquí». Antonio, acostumbrado ya a la naturaleza práctica de su madre, no cuestionó más. A sus 12 años, se había convertido en el hombre de la familia tras la muerte de su padre, asumiendo responsabilidades que harían vacilar a muchos adultos. Después de casi 1 hora de caminata, encontraron lo que parecía ser la entrada a una pequeña cueva, parcialmente oculta por la vegetación. Antonio se adelantó con entusiasmo juvenil, pero Isabel lo detuvo. «Con cuidado, hijo. No sabemos qué puede haber adentro». Armados con una lámpara de aceite y un palo como precaución contra posibles serpientes, madre e hijo entraron en la cueva.
El túnel era estrecho al principio, pero pronto se ensanchaba formando una cámara natural donde podían estar de pie cómodamente. La luz de la lámpara reveló paredes de roca natural, pero también algo inesperado, una pequeña puerta de madera incrustada en la pared del fondo. «¡Mira, mamá!», exclamó Antonio señalando la puerta. Isabel se acercó con cautela. La puerta no tenía cerradura visible, solo una pequeña hendidura circular. Recordando el contenido de la caja, Isabel tuvo una corazonada. Volvió a buscar entre los objetos que había traído consigo y encontró una pequeña medallón que había estado en el fondo de la caja metálica. Lo insertó en la hendidura y, para su asombro, encajó perfectamente. Con un leve empujón, la puerta cedió, revelando un espacio pequeño, pero sorprendente. Estanterías, talladas en la roca misma, contenían decenas de libros, encuadernados en cuero, documentos enrollados y varias cajas pequeñas. En el centro había una mesa rudimentaria con una silla, como si alguien hubiera estado trabajando allí hasta hace poco, aunque el polvo acumulado contaba una historia diferente. Es una biblioteca secreta», murmuró Isabel maravillada. El aire en la cámara estaba sorprendentemente seco, lo que explicaba la buena conservación de los documentos. Isabel pasó los dedos por los lomos de los libros, tratados de agricultura, tomos de derecho español, novelas en francés, diarios de comercio. La colección de una familia educada y próspera. Antonio se acercó a una de las cajas y la abrió con cuidado. Dentro brillaban varias monedas de oro y plata, algunas con el sello de la corona española, otras acuñadas por la joven República Mexicana. «Somos ricos, mamá», exclamó el niño con los ojos brillantes. Isabel negó con la cabeza. «No sabemos a quién pertenece todo esto, Antonio. Debemos ser cautelosos». Pero mientras examinaba los documentos, un sentimiento de inquietud crecía en su interior. ¿Por qué alguien habría creado este escondite? ¿Qué había sucedido realmente con la familia Montoya? Y más importante aún, ¿quiénes eran los Blackwood mencionados en el diario de Lucía? Al regresar a la casa encontraron a Elena en el porche, con expresión preocupada. «Han venido hombres, mamá», dijo la niña en cuanto los vio. «Preguntando por ti». Isabel intercambió una mirada con Antonio. «¿Qué hombres, cariño?» «¿Qué querían?» «Uno era el sheriff», respondió Elena, «y otro un señor elegante que no había visto antes. Dijeron que volverían mañana. Querían ver los papeles de la propiedad». Isabel asintió, manteniendo la calma por sus hijos, aunque su mente trabajaba frenéticamente. «Está bien. No hay nada de qué preocuparse». Esa noche, después de asegurarse de que los niños dormían, Isabel volvió a la biblioteca secreta. Necesitaba saber más antes de que llegaran sus visitantes. Durante horas, examinó documentos a la luz de la lámpara, reconstruyendo poco a poco una historia que había sido deliberadamente enterrada. Durante las siguientes semanas, Isabel dividió su tiempo entre las tareas de la finca y la exploración meticulosa de la biblioteca secreta. Los documentos que encontró allí revelaban una historia que había sido borrada deliberadamente. Según las cartas y diarios, la familia Montoya había sido una de las más prominentes de la región durante el período colonial español. Don Francisco, patriarca de la familia, era conocido por su justicia y generosidad, cualidades que le habían ganado el respeto tanto de los pobladores hispanos como de las tribus nativas de la región. Su esposa, doña Lucía, descendiente de una antigua familia aristocrática de Castilla, había traído consigo no solo una considerable dote, sino también un refinamiento cultural poco común en la frontera. Cuando México obtuvo su independencia en 1821, don Francisco de Montoya, fiel a sus raíces españolas, se había negado a jurar lealtad al nuevo gobierno. Esto lo convirtió en blanco de sospechas. La situación se complicó aún más con la llegada de los hermanos Blackwood, James y William, quienes habían cruzado desde Texas con la intención de establecerse en el territorio. Ambiciosos y sin escrúpulos, vieron en las tierras de los Montoya una oportunidad.
Una carta fechada en junio de 1820, firmada por el alcalde de Santa Rosa, advertía a don Francisco sobre rumores de que los Blackwood estaban difundiendo acusaciones de traición contra él, alegando que mantenía correspondencia con agentes españoles que buscaban reconquistar el territorio. «Estas acusaciones son graves, don Francisco», escribía el alcalde. «En estos tiempos inciertos, cualquier sospecha de lealtad a la corona española puede traer consecuencias fatales. Le aconsejo máxima prudencia y, si es posible, que considere enviar a su familia al lugar seguro hasta que esta tormenta pase». La siguiente pieza del rompecabezas la encontró Isabel en un informe polvoriento con el sello del primer gobernador del territorio de Nuevo México. Según este documento, la noche del 16 de julio de 1820, un grupo de hombres armados había atacado la hacienda Montoya. El informe oficial indicaba que se trataba de un ataque de apaches, pero una nota manuscrita al margen, escrita con letra apresurada, contaba otra historia. Los testigos afirman haber reconocido a J.W. Blackwood entre los atacantes. Investigación denegada por falta de pruebas. La respuesta a lo que había sucedido aquella noche la encontró Isabel en un cuaderno oculto dentro de un compartimento secreto en una de las estanterías. Era el diario de Joaquín, el hijo mayor de los Montoya, que entonces tenía 14 años. Con letra temblorosa, describía cómo había logrado escapar de la masacre escondiéndose en esta misma cueva que su padre le había mostrado meses antes como precaución. «Vi cómo quemaban nuestra casa», escribía el adolescente. «Escuché los gritos de mi madre y mis hermanas. Mi padre intentó defenderlas, pero eran demasiados. Los Blackwood dirigían a los atacantes. Reconocí sus voces dando órdenes mientras sacaban los cuerpos. Al amanecer, cuando me atreví a salir, solo quedaban cenizas y sangre. Encontré los cuerpos de mis padres en el arroyo. Mis hermanas habían desaparecido». Las entradas siguientes narraban cómo Joaquín había pasado semanas escondido, utilizando la cueva como refugio, observando impotente cómo los Blackwood tomaban posesión de las tierras de su familia. Había logrado reunir documentos, monedas y algunos objetos de valor familiar antes de que destruyeran todo. La entrada final estaba fechada 3 meses después. Debo abandonar este lugar. He encontrado un contacto en Santa Fe que me ayudará a llegar a California. Algún día volveré para hacer justicia. Dejo aquí las pruebas de nuestro legítimo derecho a estas tierras y del crimen de los Blackwood. Quizás algún día alguien las encuentre y la verdad salga a la luz». Isabel se sentó en silencio, abrumada por lo que acababa de descubrir. No era solo una cuestión de propiedad. Era una historia de asesinato, robo y encubrimiento que se remontaba más de 30 años atrás. Una historia que explicaba por qué nadie quería aquella tierra. No era una maldición, sino la culpa colectiva de un pueblo que había permitido que se cometiera una injusticia y luego había preferido olvidar. La finca no estaba maldita por fantasmas, sino por la memoria de un crimen impune. Al día siguiente Isabel tomó una decisión. Necesitaba más información antes de decidir cómo proceder. Dejando a Antonio a cargo de sus hermanos, viajó hasta Santa Fe para visitar los archivos territoriales. El viaje fue agotador. 40 millas en una carreta desvencijada, durmiendo bajo las estrellas, comiendo lo poco que había podido llevar consigo. Pero Isabel estaba impulsada por una determinación que superaba cualquier fatiga física. En la oficina del registro, un funcionario de edad avanzada la miró con recelo cuando solicitó información sobre la familia Montoya y la propiedad que ahora poseía. «¿Por qué busca información sobre ese lugar, señora? Esa tierra tiene una historia complicada. Soy la nueva propietaria», respondió Isabel con firmeza. «Tengo derecho a conocer su historia». El funcionario la estudió durante un largo momento, antes de asentir levemente. «Espere aquí». Regresó media hora después con varios registros polvorientos. «Estos son los documentos oficiales.
La propiedad pasó legalmente a manos de los Blackwood en 1821, tras la supuesta muerte de toda la familia Montoya en un ataque indígena. Los Blackwood la vendieron 10 años después a un tal Jonathan Grant, quien la perdió por deudas. Desde entonces ha pasado por varias manos, pero nadie ha conseguido hacerla prosperar. Isabel examinó los documentos con atención. La transferencia a los Blackwood estaba firmada por un juez territorial, pero faltaban los documentos de sucesión que normalmente acompañarían la muerte de toda una familia con propiedades. ¿Hay algún registro de sobrevivientes de la familia Montoya?, preguntó. El funcionario negó con la cabeza. Oficialmente todos murieron esa noche, aunque... Bajó la voz, mirando a su alrededor. Hubo rumores sobre el hijo mayor. Algunos decían que logró escapar y juró venganza, pero nunca regresó, o al menos no que se sepa. Isabel continuó su investigación visitando la iglesia local. El padre González, un sacerdote anciano, palideció cuando Isabel le preguntó sobre la familia Montoya. ¿Por qué desentierra historias tan dolorosas, hija mía? Porque vivo en su tierra ahora, padre. Y porque creo que se cometió una grave injusticia. El sacerdote guardó silencio, estudiando el rostro decidido de Isabel. Finalmente asintió con un suspiro. «Venga conmigo». El padre González la condujo a un pequeño cementerio detrás de la iglesia. Allí, en un rincón apartado, se encontraban 5 lápidas sencillas. Aquí descansan don Francisco y doña Lucía, junto con 2 de sus hijos, explicó el sacerdote. Sus cuerpos fueron encontrados en el arroyo. Las niñas nunca aparecieron. ¿Y el hijo mayor?, preguntó Isabel. El padre guardó silencio por un momento. Joaquín logró escapar. Me buscó antes de huir hacia California. Era solo un niño, pero llevaba en sus ojos el peso de un hombre. Me hizo prometer que guardaría su secreto y que bendeciría las tumbas de su familia cada año. ¿Sabe qué fue de él? Recibí una carta unos 5 años después. Había llegado a San Francisco y trabajaba en los muelles. Prometió que algún día regresaría para hacer justicia. El sacerdote suspiró. Pero nunca volvió. Los años pasan, hija mía, y a veces las promesas se desvanecen con ellos. Isabel se arrodilló ante las tumbas, pasando los dedos por los nombres grabados en la piedra. Don Francisco de Montoya, doña Lucía de Aragón y Montoya, María Montoya, Carlos Montoya. Las fechas indicaban que María tenía 11 años y Carlos apenas 7 cuando murieron. ¿Y las otras hijas?, preguntó Isabel poniéndose de pie. El rostro del sacerdote se ensombreció aún más. Rosario tenía 16 años e Isabel 13. Hermosas, según cuentan. Algunos dicen que fueron vendidas, otros que escaparon. Nadie lo sabe con certeza, o nadie quiere saberlo. Isabel sintió un escalofrío. Una de las hijas llevaba su mismo nombre. Una extraña coincidencia que parecía reforzar su conexión con esta historia olvidada. ¿Por qué nadie hizo nada, padre? ¿Por qué se permitió esta injusticia? El sacerdote apartó la mirada. Eran tiempos difíciles, hija. El territorio acababa de pasar de manos españolas a mexicanas. Había confusión, caos. Los americanos llegaban en números crecientes, trayendo sus propias leyes, sus propias costumbres. Muchas familias hispanas perdieron sus tierras en aquellos años, de una forma u otra. Pero esto no fue solo perder tierras. Fue asesinato. Sí, admitió el padre González. Fue asesinato. Y quienes lo cometieron prosperaron, mientras quienes intentaron hablar fueron silenciados. Así funciona el mundo a veces, hija mía. No mientras yo pueda evitarlo, respondió Isabel con una determinación que sorprendió al anciano sacerdote. Durante el viaje de regreso a la finca, Isabel no dejaba de pensar en todo lo que había descubierto. La injusticia cometida contra los Montoya era clara, pero habían pasado más de 30 años. ¿Qué podía hacer ella ahora? Su reflexión se vio interrumpida al llegar a la propiedad. Un grupo de hombres a caballo estaba frente a la casa. Antonio, Elena y Tomás permanecían en el porche, visiblemente asustados. Isabel se bajó de la carreta con el corazón latiendo con fuerza. Reconoció al sheriff Conway entre los jinetes.
Señora Mendoza, saludó el sheriff tocándose el ala del sombrero. Estos caballeros quieren hablar con usted sobre su propiedad. Uno de los hombres, vestido con un traje elegante a pesar del calor, se adelantó. William Grant, señora. Mi abuelo fue propietario de estas tierras. He venido a hacerle una oferta por la finca. Isabel estudió al hombre. Tendría unos 50 años, con el cabello canoso, pulcramente peinado y un bigote bien recortado. Sus ojos, sin embargo, tenían la misma frialdad calculadora que Isabel imaginaba en los hermanos Blackwood. ¿Grant? ¿Descendiente de Jonathan Grant?, preguntó. El hombre pareció ligeramente sorprendido por su conocimiento. Él mismo. Veo que ha investigado la historia de la propiedad. Isabel mantuvo la compostura. Lo suficiente para saber que no está a la venta, señor Grant. El hombre sonrió con condescendencia. Le ofrezco $200. Es mucho más de lo que pagó y, seamos sinceros, más de lo que vale. Como dije, no está a la venta. La sonrisa de Grant desapareció. Señora Mendoza, no creo que entienda su posición. Esta tierra nunca ha dado nada más que desgracias. Los cultivos no crecen, el ganado enferma. Dicen que está maldita. No creo en maldiciones. Señor Grant, creo en el trabajo duro. Quizás debería considerar la oferta. Isabel, intervino el sheriff, con un tono que sugería más una orden que un consejo. No es bueno para una mujer sola con niños vivir tan aislada. Isabel miró directamente a Grant. ¿Por qué tanto interés en una tierra maldita, señor? Grant intercambió una mirada con el sheriff antes de responder. Sentimentalismo, quizás. Historias familiares. Mi abuelo siempre lamentó haber perdido esta propiedad. Su abuelo la compró a los Blackwood, dijo Isabel, observando cuidadosamente su reacción. Los mismos Blackwood que la obtuvieron después de la masacre de la familia Montoya. La expresión de Grant se endureció. Cuidado con lo que insinúa, señora. Esa es historia antigua y, según los registros oficiales, los Montoya murieron en un ataque indio. Mi abuelo adquirió la propiedad legalmente. Los registros pueden mentir, señor Grant. La verdad, sin embargo, tiene forma de salir a la luz. Grant se inclinó sobre su caballo, acercándose a Isabel. Le daré un consejo, señora Mendoza. Acepte mi oferta y váyase de aquí con sus hijos. Hay lugares más acogedores para empezar de nuevo. Isabel mantuvo la mirada sin vacilar. Agradezco su preocupación, pero esta es mi casa ahora. Y pretendo quedarme. La tensión en el aire era palpable. Isabel sentía la mirada preocupada de Antonio, la mano de Elena aferrándose a su falda, el temblor de Tomás abrazado a su pierna. Finalmente, Grant hizo un gesto a sus acompañantes. Como desee, señora, pero reconsidere mi oferta. No estará sobre la mesa para siempre. Los hombres se marcharon con expresiones sombrías, pero Isabel sabía que no sería la última vez que los vería. Esa noche, después de asegurar puertas y ventanas, reunió a sus hijos. «Necesito contarles algo importante», comenzó, mostrándoles los documentos y explicándoles de forma simplificada lo que había descubierto. «Esta tierra no está maldita, pero guarda secretos que algunos preferirían mantener enterrados. ¿Estamos en peligro?», preguntó Elena con los ojos muy abiertos. Isabel abrazó a su hija. «No dejaré que nada les pase, pero debemos ser cautelosos. Antonio, a partir de mañana tú y yo nos turnaremos para vigilar. Y nadie debe mencionar la cueva ni lo que encontramos allí». Durante las semanas siguientes, Isabel continuó su investigación discretamente. Viajó hasta Las Cruces para consultar con un abogado que le confirmó lo que sospechaba. Si podía probar que la transferencia de propiedad a los Blackwood había sido fraudulenta y resultado de un crimen, existía la posibilidad de impugnar todas las ventas posteriores. Pero necesitaría pruebas sólidas, advirtió el abogado. Testimonios, documentos oficiales que contradigan la versión aceptada. Y enfrentaría la oposición de personas poderosas que no querrán que esta historia salga a la luz. Isabel regresó a la finca con determinación renovada. Si iba a luchar esta batalla, necesitaba aliados. Comenzó visitando a sus vecinos más cercanos,
familias hispanas que trabajaban pequeñas parcelas en los alrededores y que, hasta entonces, la habían evitado. Doña Carmen, una anciana que vivía a 2 millas de distancia, fue la primera en recibirla. Cuando Isabel le contó lo que había descubierto, la anciana se santiguó. «Mi padre trabajaba para don Francisco», reveló con voz temblorosa. «Era solo una niña cuando ocurrió la masacre, pero recuerdo cómo cambió todo después. Los Blackwood trajeron trabajadores de fuera. Despidieron a todos los que habían servido a los Montoya. Decían que la tierra estaba maldita, que los fantasmas de los indios la habían reclamado. Pero algunos murmuraban otra cosa, que eran los espíritus de los Montoya quienes no encontraban descanso porque se les había negado justicia. ¿Su padre vio algo esa noche?». La anciana negó con la cabeza. «No, gracias a Dios». Pero semanas después, uno de los vaqueros de los Blackwood se emborrachó en la cantina. Habló demasiado antes de desaparecer misteriosamente. Dijo que no habían sido indios quienes atacaron la hacienda, sino hombres contratados por los Blackwood, que habían matado a don Francisco y a doña Lucía, y que las niñas... Su voz se quebró. «¿Qué pasó con las niñas?», presionó Isabel. «Las vendieron», susurró doña Carmen, «a traficantes que las llevaron a Texas. Eran hermosas, de sangre española. En aquellos tiempos había mercado para eso». Isabel sintió náuseas. La historia era aún más horrible de lo que había imaginado. «¿Hay alguien más que pueda saber algo? Alguien que estuviera allí esa noche». Doña Carmen reflexionó un momento. «El viejo Manuel. Vive en las colinas, como un ermitaño. Era uno de los vaqueros de don Francisco. Algunos dicen que enloqueció después de la masacre, que vio cosas que ningún hombre debería ver». Al día siguiente, Isabel cabalgó hasta las colinas, siguiendo las indicaciones de doña Carmen. Encontró a Manuel viviendo en una choza rudimentaria. El anciano, de rostro curtido y ojos que habían visto demasiado, la recibió con desconfianza que se transformó en asombro cuando Isabel le mostró el retrato de doña Lucía. «La patrona», murmuró, tocando el retrato con dedos temblorosos. «Tan buena, tan hermosa. Necesito saber qué pasó realmente esa noche», dijo Isabel suavemente. «Vivo en la hacienda ahora con mis hijos, y creo que es tiempo de que se haga justicia». Manuel la miró largamente antes de asentir. «He guardado este secreto durante 33 años. Quizás sea tiempo de que alguien lo escuche». La historia que contó confirmaba lo que Isabel había descubierto y añadía detalles escalofriantes. Manuel había estado vigilando el ganado en un pasto alejado cuando vio llegar a los jinetes. Reconoció a los Blackwood liderando a un grupo de unos 15 hombres armados. Se acercó lo suficiente para escuchar a James Blackwood dando instrucciones, que parezca un ataque indio. «Quemen la casa después. No quiero testigos». Manuel había corrido hacia la hacienda para advertir a sus patrones, pero llegó demasiado tarde. La matanza ya había comenzado. Se ocultó y fue testigo del asesinato de don Francisco y doña Lucía y del secuestro de las niñas. «Joaquín logró escapar», confirmó. «Yo mismo lo ayudé a esconderse durante unos días antes de que partiera hacia Santa Fe. Me mostró la cueva y me pidió que vigilara la propiedad, que esperara su regreso. Pero nunca volvió». Manuel negó con la cabeza. «Recibí una carta hace muchos años. Había hecho fortuna en California, tenía una familia. Dijo que algún día regresaría para hacer justicia, pero luego, nada. Quizás murió. Quizás olvidó». Isabel le mostró entonces los documentos que había encontrado en la cueva. Los ojos del anciano se iluminaron. Las pruebas. Joaquín las reunió antes de huir. Testimonios, las verdaderas escrituras, incluso una confesión que consiguió de uno de los hombres de Blackwood antes de que lo ahorcaran por otro crimen. Manuel la miró con intensidad. «¿Qué piensa hacer ahora, señora?». «Justicia», respondió Isabel simplemente. «Pero necesitaré su ayuda. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre lo que vio?». El viejo vaquero asintió lentamente. «He vivido con este peso demasiado tiempo. Antes de morir, quiero que se sepa la verdad». Durante las semanas siguientes, Isabel continuó reuniendo pruebas y aliados.
Visitó a otras familias hispanas de la zona que habían conocido a los Montoya y que guardaban recuerdos de aquella época. Poco a poco, la conspiración de silencio comenzó a resquebrajarse. Mientras tanto, la presión sobre ella aumentaba. William Grant regresó con una oferta mayor, $500. Cuando Isabel volvió a rechazarla, las amenazas apenas veladas comenzaron. Una noche, un disparo rompió una de las ventanas de la casa. Otra vez, encontraron uno de sus pocos animales muerto en el corral. El sheriff Conway apareció un día con una notificación judicial. Hay una demanda contra usted, señora Mendoza. Grant afirma que la subasta fue ilegal porque no se publicó adecuadamente. Isabel tomó el documento. Ambos sabemos que eso no es cierto, sheriff. La subasta se anunció durante semanas y nadie más se presentó. Conway evitó su mirada. Los tribunales decidirán. Mientras tanto, le sugiero que reconsidere la oferta de Grant. Se ha incrementado a $800. Es más dinero del que verá en toda su vida. ¿Por qué tanto interés en una tierra supuestamente maldita y sin valor, sheriff? El hombre se removió incómodo. No es de mi incumbencia. Solo cumplo con mi deber. Esa noche, Isabel tomó una decisión. Era tiempo de descubrir por qué Grant estaba tan desesperado por adquirir la propiedad. Con Antonio, regresaron a la cueva para revisar nuevamente los documentos y el mapa de la propiedad. Fue Elena quien proporcionó la pista crucial. La niña había estado explorando cerca del arroyo y había encontrado fragmentos de roca extraños que llevó a su madre. «Brillan al sol, mamá», dijo mostrándole las piedras. Isabel las examinó con asombro creciente. No era experta, pero había visto suficientes muestras en Santa Fe para reconocer lo que tenía entre manos. Cuarzo con vetas doradas. Oro. Revisando nuevamente el mapa y los diarios, Isabel encontró referencias crípticas a una veta prometedora que don Francisco había descubierto poco antes de su muerte. Aparentemente, había mantenido el hallazgo en secreto, planeando registrarlo oficialmente en su próximo viaje a Santa Fe. Los Blackwood debieron enterarse de alguna manera, murmuró Isabel. Por eso actuaron tan rápido, por eso eliminaron a toda la familia, y ahora Grant sabe del oro, añadió Antonio. Por eso quiere la tierra. Isabel pasó la noche reflexionando. Tenía suficientes pruebas para impugnar la propiedad de los Blackwood y todas las ventas posteriores, incluida la suya propia. Pero eso significaría que la tierra volvería a los herederos legítimos de los Montoya si es que existían. ¿Joaquín habría tenido descendientes en California? ¿O las hijas, si habían sobrevivido a su terrible destino? Por otro lado, si revelaba la existencia del oro, desataría una fiebre que atraería a cientos de buscadores y especuladores. La tierra sería destrozada, y cualquier posibilidad de preservar el legado de los Montoya desaparecería. A la mañana siguiente, Isabel cargó todos los documentos en su carreta y, acompañada por Antonio, se dirigió a Santa Fe. Su primer destino fue la oficina del gobernador territorial. Conseguir una audiencia no fue fácil, pero la determinación de Isabel prevaleció. Finalmente, se encontró frente al gobernador, un hombre de mediana edad con expresión severa, pero ojos atentos. «Señora Mendoza», dijo después de escuchar su historia y examinar los documentos, «estas son acusaciones muy graves contra familias respetables. Los Blackwood ya no están entre nosotros, pero los Grant tienen considerable influencia. No busco causar problemas, señor gobernador. Busco justicia para una familia masacrada y olvidada. ¿Qué espera conseguir exactamente?» Isabel respiró hondo. «Quiero que se reconozca oficialmente lo que le sucedió a la familia Montoya. Quiero que sus nombres sean limpiados de cualquier acusación de traición. Y quiero saber si Joaquín Montoya o sus hermanas tienen descendientes vivos que puedan reclamar su legítima herencia». El gobernador la estudió con interés. «¿Está dispuesta a renunciar a la propiedad si aparecen herederos legítimos?» «Es lo correcto», respondió Isabel sin dudar. «¿Y el oro?» «Porque asumo que ha descubierto por qué Grant está tan interesado en esas tierras». Isabel asintió.
El oro pertenece a quien sea el legítimo propietario de la tierra. Si son los descendientes de los Montoya, a ellos. Si no aparecen, supongo que legalmente sería mío. Pero no es lo que me importa. El gobernador se reclinó en su silla, observándola con renovado respeto. Señora Mendoza, es usted una mujer extraordinaria. Veo en usted la misma rectitud que, según cuentan, caracterizaba a don Francisco de Montoya. Hizo una pausa. Investigaré este asunto personalmente. Mientras tanto, regrese a su propiedad y manténgase alerta. Grant no se rendirá fácilmente. Isabel regresó a la finca con una mezcla de esperanza y aprensión. Había puesto en marcha algo que ya no podría detener. Ahora solo podía esperar que la verdad prevaleciera. La espera no fue larga. 3 semanas después, la oficina del gobernador publicó un informe oficial que sacudió la comunidad de Santa Rosa. Se reabrió formalmente el caso de la masacre india de 1820, reclasificándola como un asesinato premeditado organizado por los hermanos Blackwood. Las escrituras fraudulentas fueron anuladas. William Grant fue arrestado cuando intentaba huir del territorio. Bajo presión, confesó que había encontrado diarios de su abuelo que mencionaban la existencia de oro en la propiedad. Jonathan Grant había sido cómplice de los Blackwood, financiando parte de la operación a cambio de una participación futura en la mina que planeaban desarrollar. Pero antes de que pudieran extraer el oro, problemas legales y financieros obligaron a los Blackwood a vender la propiedad a Grant, quien tampoco logró explotarla antes de perderla por deudas. La maldición, había murmurado Grant durante su confesión. Mi abuelo siempre decía que la tierra estaba maldita, que los Montoya se vengaban desde la tumba. La noticia más sorprendente llegó en forma de una carta desde San Francisco. La oficina del gobernador había logrado localizar a Miguel Montoya, hijo de Joaquín y nieto de don Francisco. Según la carta, Joaquín había fallecido 5 años atrás, pero no antes de transmitir a su hijo la historia familiar y su deseo de que algún día se hiciera justicia. Miguel Montoya anunciaba su intención de viajar a Nuevo México para conocer la tierra de sus ancestros. Mencionaba también algo que conmovió profundamente a Isabel. Había logrado localizar a una de sus tías, Rosario, la hija menor de don Francisco, que había sobrevivido a su terrible destino y ahora vivía en Los Ángeles con su familia. Cuando Miguel Montoya finalmente llegó a Santa Rosa, encontró algo que no esperaba. En lugar de una propiedad abandonada, vio campos cultivados, un huerto floreciente y una casa restaurada con dignidad. Isabel y sus hijos lo recibieron en el porche, junto con varios vecinos hispanos que habían venido a dar la bienvenida al nieto de don Francisco. Era un hombre de unos 30 años, de porte elegante y mirada inteligente que recordaba a los retratos de su abuelo. Al ver el retrato de doña Lucía, las lágrimas asomaron a sus ojos. «Mi abuela», murmuró. «Mi padre guardaba una copia de este retrato. Decía que su mayor pesar era no haber podido hacer justicia por ella. Pero ahora usted está aquí», dijo Isabel. «Y la justicia, aunque tardía, ha llegado». Durante horas intercambiaron historias. Miguel les contó cómo su padre había llegado a California, trabajando inicialmente como peón en los muelles de San Francisco, antes de participar en la fiebre del oro. A diferencia de muchos, había tenido éxito, estableciendo eventualmente una próspera empresa comercial. «Siempre planeó regresar», explicó Miguel. «Pero la vida sigue su curso. Se casó, formó una familia y los años pasaron. En su lecho de muerte, me hizo prometer que algún día volvería a la tierra de sus ancestros y reclamaría lo que legítimamente pertenecía a los Montoya». «Señora Mendoza», dijo Miguel después de escuchar toda la historia, «le debo más de lo que podré pagar jamás. Usted ha restaurado no solo nuestra tierra, sino nuestro honor». Isabel negó con la cabeza. «Solo hice lo correcto. Esta tierra es suya por derecho». Miguel observó a Antonio ayudando a unos trabajadores con la reconstrucción del granero, a Elena enseñando a unas niñas vecinas a cuidar del huerto,
y al pequeño Tomás jugando con un cachorro en el patio. «Esta tierra es de los Montoya, sí», respondió finalmente. «Pero ahora veo que también es suya. Mi abuelo Joaquín solía decir que la tierra pertenece a quienes la aman y la trabajan». Extendió su mano hacia Isabel. «Me honraría que aceptara quedarse como socia en la hacienda Montoya. La reconstruiremos juntos, y el oro beneficiará no solo a nuestras familias, sino a toda la comunidad». Isabel, emocionada, estrechó la mano de Miguel. Era más de lo que había esperado. No solo justicia, sino un nuevo comienzo. 6 meses después, la transformación era evidente. La hacienda Montoya había recuperado parte de su esplendor, con nuevas construcciones, campos cultivados y un pequeño rancho de ganado. La noticia del oro se había manejado con discreción, permitiendo una explotación controlada que generaba suficientes ingresos para financiar mejoras en la propiedad y ayudar a las familias necesitadas de la zona. En el centro de la hacienda, Isabel y Miguel habían erigido un pequeño monumento en memoria de Francisco y Lucía Montoya y sus hijos asesinados. El día de su inauguración, una mujer mayor llegó en un carruaje elegante, acompañada por su familia. Rosario Montoya, ahora con más de 60 años, había viajado desde California para visitar la tumba de sus padres y ver la tierra que le fue arrebatada en su infancia. El reencuentro fue emotivo. Rosario abrazó a su sobrino Miguel, a quien nunca había conocido, con lágrimas en los ojos. Luego se volvió hacia Isabel. «Cuando supe lo que había hecho, supe que tenía que venir», dijo. «Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba pisar esta tierra una vez más». Isabel la acompañó en un recorrido por la propiedad. Rosario caminaba lentamente, deteniéndose a cada momento para tocar los árboles, las piedras, como reconectando con recuerdos enterrados por décadas. «Cuando me sacaron de aquí», dijo a Isabel mientras observaban juntas el atardecer desde el porche, «creí que nunca volvería a sentir paz. Durante años viví con miedo y vergüenza por lo que me vi obligada a hacer para sobrevivir. Pero ahora, estando aquí, escuchando el silencio de esta tierra, siento como si me llamara por mi nombre. Como si me dijera, bienvenida a casa, hija». Isabel asintió, comprendiendo perfectamente. Ella también había sentido ese llamado desde el primer día. No era una maldición lo que susurraba el viento entre los viejos olmos. Era la verdad buscando salir a la luz. Era justicia pidiendo ser restaurada. Esa noche, mientras Isabel arropaba a sus hijos, Elena le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mamá, ¿crees que la abuela Lucía está contenta ahora?» Isabel acarició el cabello de su hija. «¿Por qué la llamas abuela Lucía, cariño?» La niña se encogió de hombros. «A veces la escucho, cuando estoy sola en el huerto. Me enseña canciones y me cuenta historias de cuando vivía aquí con sus hijos». Isabel intercambió una mirada con Miguel, que estaba en la puerta de la habitación. El hombre sonrió suavemente. «Mi padre también decía que la escuchaba», confesó. «Decía que el silencio de esta tierra está lleno de voces, si sabes cómo escuchar». Hoy, la hacienda Montoya es una de las propiedades más prósperas del territorio de Nuevo México. Isabel y Miguel han creado una fundación que proporciona educación a niños huérfanos y apoya a viudas en situación vulnerable. La biblioteca secreta, ahora restaurada y ampliada, se ha convertido en un centro de preservación de la historia hispana del territorio. Pero más allá de la prosperidad material, lo que hace especial a este lugar es el espíritu de reconciliación y justicia que lo impregna. Los descendientes de aquellos que guardaron silencio durante décadas han encontrado redención ayudando a reconstruir lo que sus antepasados permitieron destruir. Y cuando el sol se pone y el silencio envuelve los campos, dicen que si prestas atención, puedes escuchar cómo la tierra llama a cada uno por su nombre, recordándole su lugar en la historia y su responsabilidad con la verdad. Pero ¿qué otros secretos yacen enterrados en las olvidadas haciendas y ranchos del oeste americano?
¿Cuántas historias de injusticia esperan aún ser descubiertas? ¿Cuántas familias despojadas anhelan que se restaure su legado? Quizás, como Isabel Mendoza, solo necesitamos el coraje para escuchar lo que el silencio de estos lugares tiene que decirnos. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte para descubrir más relatos de justicia histórica y legados recuperados. Compártela con aquellos que, como tú, creen en el poder de la verdad para sanar heridas que han permanecido abiertas durante generaciones. Contenido generado por inteligencia artificial.